mi linda princesa, que las noches no son tan oscuras ni tan amargo el café que prepara tu mami en las mañanas. Cómo preparo el color de tus ojos de miel. Me gusta mirarte dormida y rezar, porque mis ángeles siempre te cuidarán, sea de día, sea de noche, estés aquí o allá. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hoy quiero que sepas, mi linda princesa, que las noches no son tan oscuras ni tan amargo el café que prepara tu mami en las mañanas. Como preparo el color de tus ojos de miel. Me gusta mirarte dormida y rezar, porque mis ángeles te cuidarán, sea de día o sea de noche, estés aquí o allá. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Sexualidad, género, desarrollo personal, adicciones, familia, sociedad y mucho más. Es tiempo de hacer oír nuestras voces. Aquí en Conciencia Colectiva los acompaña Sandy O'Donnell y Pablo Dávalos. Juntos hagamos de este nuestro espacio. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotras somos Sandy y Mariana. En un momento más va a entrar otra de nuestras locutoras, Andrea, y el día de hoy les presentaremos un programa muy interesante con el tema de ansiedad. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo te encuentras? Hola, Mar. Muy bien. Aquí, pues, contenta, un poco con frío. La verdad es que se siente muchísimo. Aquí en mi casa estoy congelándome. Pero todo bien. Estamos esperando a Andrea, nuestra compañera también locutora de Conciencia Colectiva. Les damos hoy la más cordial bienvenida. Tenemos un tema súper interesante, muchísima información que compartir. Y pues bueno, me parece que ya está entrando. Ah, no, todavía no. Pero ahí está. Ya está Andy con nosotros. Bienvenida, Andy. Hola, muchas gracias, chicas. ¿Cómo estás, Andy? Andy, ¿sí nos puedes escuchar? Sí, las escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, chicas. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Qué bueno. Bien, con frío. Le platicaba a Mar que tengo frío. Y bueno, también estoy un poco triste porque ya se nos acabaron todas las épocas, todos los festejos decembrinos. Ya terminamos con la rosca de Reyes. Espero que se hayan comido rosca de Reyes, aunque sea. Y pues nada, ahorita pues seguimos en semáforo rojo, otra de las razones por las que todavía no podíamos estar o no podemos estar en cabina. Pero pues bueno, no se preocupen, esperemos que se sigan cuidando, que se queden en casa y que disfruten de este programa. El día de hoy les tenemos un tema por demás interesante, ya que ahorita con esto de la pandemia, así como la semana pasada hablamos de depresión, hoy nos toca hablar de ansiedad. Es uno de los trastornos que también se ha venido presentando frecuentemente en nuestra población. La ansiedad
podría llamarse que es una respuesta normal, ¿no? De nuestro organismo, pero debemos entender que hay ciertos síntomas que la diferencian de una ansiedad que es como una respuesta física y psicológica de nuestro organismo. También está en niveles, al igual que la depresión, y es así como la podemos diferenciar de la ansiedad, digamos, normal, la que nos permite de alguna forma adaptarnos, y de la ansiedad patológica. Entonces, bueno, esto puede llegar a ser desadaptativo y puede afectar las relaciones interpersonales, procesos de aprendizaje, desempeño laboral, salud mental y física, y pues muchas otras áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué opinas, Andy? Nos gustaría que pues como que nos introduzcas un poquito más al tema para que estemos pues más empapados. Claro, bueno, como tú dices, muy bien lo dices, todas las personas en algún momento han sentido ansiedad, ¿no? Y bueno, pues esta nos sirve para nosotros poder responder, adaptarnos a ciertas demandas como evaluaciones, compromisos o algunas tareas que potencializan nuestras habilidades en algunos casos. Y bueno, la ansiedad, así como el miedo, tú muy bien lo dijiste, es adaptativa, ¿no? Y nos ayuda porque nos alerta ante situaciones riesgosas. Sin embargo, cuando la ansiedad ya dificulta otras tareas del sujeto, ahí es cuando ya se vuelve desadaptativa y se convierte en un trastorno. Este trastorno se caracteriza por el miedo, ya que, bueno, existe una respuesta anticipada ante un acontecimiento futuro. Este acontecimiento siempre va a ser considerado amenazante. Y bueno, esto está presente en niños, adolescentes, adultos. Es importante destacar que es un mecanismo desadaptativo que nos alerta y nos protege ante situaciones que pudieran resultar un poco agobiantes para el individuo. Y no sé si nos quisieras compartir algo, Mariana. Sí, Andy, bueno, aquí creo que lo importante es justo que aprendamos a identificar cuando una reacción de ansiedad es normal y cuando pues este tipo de reacciones justo tornan a ser patológicas. También, bueno, la ansiedad justo se convierte en patológica cuando es desproporcionada a la situación y también cuando es demasiado prolongada. Es decir, cuando la intensidad de esta pues no suele tener mucha relación con la causa que la provoca, o bien cuando se produce ante estímulos que son inadecuados o inexistentes. Y bueno, al igual que justo en las emociones, la intensidad y el tipo de ansiedad dependerá de cómo la persona experimenta la situación ansiógena, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna situación puede ser para mí, pues, por así decirlo, algo que no me genere como nada, pero pueden haber otras situaciones que me generen mucho y puede ser que, por ejemplo, a ti, Andy, esa situación que a mí no me generó nada, a ti te genere como mucho, ¿no? Entonces, todo depende de cómo perciba la persona la situación. Y bueno, cabe destacar también que los trastornos de ansiedad pueden tener diferentes niveles de gravedad y pues esto también se va viendo como de acuerdo al deterioro en la funcionalidad que causa en la vida cotidiana justo del individuo. Y bueno, como en el caso de la depresión, que ya mencionábamos en la transmisión anterior, este tipo de trastornos deben ser diagnosticados de acuerdo a ciertos criterios establecidos en el DSM-5 y puede tratarse ya sea únicamente con psicoterapia o bien, bueno, la psicoterapia para tratar la parte cognitiva y conductual del paciente, o también puede requerir ayuda de fármacos recetados justo por un psiquiatra, para ayudar también a nivel biológico a disminuirla. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sandy? ¿Tienes algún otro dato que nos pueda funcionar aquí? Sí, hay muchísima información al respecto y como bien mencionas, es importante saber que tiene tratamiento, ¿no? Así como hablamos la vez pasada sobre la depresión, la ansiedad también conlleva un tratamiento y es importante saber que
también depende del nivel o de pues sí, del nivel de ansiedad que nosotros tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el psiquiatra nos puede recetar medicamentos, como bien nos mencionas, y también podemos tratarlo de forma cognitiva, conductual en una terapia, ¿no? Entonces, es importante diferenciarlo porque a lo mejor las personas pueden decir, bueno, es que si tengo ansiedad, por fuerza tengo que tomar medicamentos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es importante, pues nada más saber que al igual que el trastorno depresivo, pues también conlleva varios niveles y que tenemos que conocer. Precisamente por eso nosotros hacemos estos programas y llevamos a ustedes toda esta información para que estén como conscientes de cuáles son las diferencias, cuáles son sus síntomas, sus características, su tratamiento, y que estemos alertas, ¿no? De nuestro cuerpo y también, pues bueno, de las personas que conocemos, que son allegadas a nosotros, para saber diferenciarlo. Por ejemplo, según el autor Vizquerra, en 2015 nos menciona que existen emociones básicas que se consideran negativas, ¿no? Esto quiere decir que producen malestar, y también existen emociones positivas, las cuales pues nos proporcionan placer o bienestar, ¿no? Entonces, estas emociones positivas pueden ser el amor, la felicidad, la alegría, mientras que las negativas pues pueden ser el miedo, aunque ya mencionamos que de alguna manera también es adaptativo, pues sí es una emoción negativa, así también la ira o la tristeza son emociones negativas, ¿no? Pero bueno, el que sean positivas o negativas dependerá de cómo las perciben las personas, ¿no? Porque esto está orientado a sus creencias, a sus costumbres, al medio ambiente que les rodea, ¿no? Entonces, los centros de las emociones tienen variaciones e incluso puede haber combinaciones que generan otras emociones, ¿no? O sea, que de unas se pueden desprender otras. A lo mejor estoy muy alegre de repente, pero en un dado momento me empiezo como a irritar por algún comentario, no sé, y entonces se empieza a desencadenar otras emociones, ¿no? Podemos hablar incluso que las emociones son como un sistema de respuesta rápido y adaptativo, ¿no? Que se activan ante un estímulo. Por ejemplo, pues me estoy riendo muchísimo porque hubo un chiste, pero a lo mejor el chiste es mío, ¿no? O sea, lo están diciendo de mí, entonces eso me puede hacer enojar rapidísimo, ¿no? Entonces desencadenan una serie de reacciones, según Vizquerra, que pueden ser pues como combinaciones de todas estas emociones que llegamos a sentir, ¿no? Entonces, las emociones tienen como principal objetivo, primeramente, pues salvaguardar la supervivencia del ser humano, así como la seguridad individual y también, pues, la social, ¿no? Pero cuando imposibilitan el desarrollo de la persona y aumenta el grado o la frecuencia, dejan de ser adaptativas, ¿no? Ya no son como para a lo mejor el miedo, ¿no? Cuando tengo miedo es una reacción tanto física como psicológica para actuar, ¿no? O sea, a lo mejor está temblando y tengo que salir de mi casa y ese miedo me permite moverme rápido, subir a avisarle a las personas que viven conmigo que está temblando, que nos tenemos que salir de inmediato, ¿no? Eso es adaptativo, ese miedo me está permitiendo adaptarme a una situación. Cuando ya la persona vive una experiencia relacionada con, por ejemplo, con el miedo, a lo mejor ya de una manera desadaptativa, igual relacionándolo con un temblor, por ejemplo, que se quedó pasmado y que no pudo salir y que tuvo a lo mejor algún accidente o un incidente mucho más fuerte. Entonces este miedo puede llegar a ser desadaptativo porque ya no le va a permitir a la persona hacer lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Entonces esto ya no se, aparte de que ya es una emoción negativa y es una emoción ya muy frecuente que me está muy constantemente bloqueando mis reacciones normales o adaptativas, entonces ya le podemos hablar que se está convirtiendo en un problema, ¿no crees, Sandy? Sí, claro, Sandy. Y dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, la característica principal justo de la ansiedad es la evitación. O sea, se evitan muchas situaciones. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos síntomas para que nosotros podamos identificar si existe ansiedad, pero acuérdense que solamente un terapeuta o un psiquiatra pueden definir si existe o no un trastorno como tal. No podemos
ir por la vida, quizás si me identifico con algún síntoma, decir, bueno, es que yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces es importante siempre acudir como con un especialista, con un profesional que nos ayude, y los principales síntomas son indecisión, incertidumbre, retraimiento, hay como una expresión constante verbal de angustia, miedos, temores recurrentes, también suele haber dificultad en la concentración, a veces también problemas en la memoria, aislamiento, ¿no? Justo porque existe este miedo a enfrentarnos a algo, inquietud, o a veces una sensación de estar como atrapado, o cuando decimos es que estoy con los nervios de punta, ¿no? También las personas suelen estar o fácilmente se fatigan, hay una dificultad para concentrarse o quedarse como con la mente en blanco, ¿no? Hay constantemente muchos pensamientos, todo el tiempo se está pensando en algo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y bueno, este futuro puede ser catastrófico. También suele haber irritabilidad y bueno, ya como otro tipo de síntomas fisiológicos, tensión muscular, contracturas, también suele haber problemas de sueño y bueno, existen muchos trastornos de ansiedad y estos se van a clasificar dependiendo el estímulo, dependiendo la situación o el objeto que nos provoque a nosotros ansiedad, ¿no? Y esto pues según el DSM-5. Así es, Sandy. Pues igual me gustaría hablarles un poquito justo de estos trastornos de los que estás comentando. Y bueno, estos trastornos que voy a mencionar a continuación son diagnosticados acorde a un número de criterios diagnósticos específicos y a una duración específica. Y pues igual es importante saber que cada trastorno que voy a mencionar tiene diferentes síntomas. Varios de los que ya mencionaste anteriormente son como algunos algunos en común, pero cada uno tiene como ciertos como que son específicos, ¿no? Y pues todos los síntomas se agrupan justo alrededor de un temor, un pavor irracional y excesivo. Y bueno, entre algunos de los trastornos de ansiedad se encuentra el trastorno de ansiedad por separación. Bueno, este es un trastorno que se presenta cuando existe pues una ansiedad excesiva por alejarse de personas con las que se tiene un vínculo o temor a que ocurra un acontecimiento que impida volver a ver a estas personas, ¿no? Incluso los perritos pueden pues experimentar este trastorno de ansiedad por separación cuando justo sus dueños se van a trabajar a otro lugar que no sea, pues, bueno, que no estén con ellos, justo les puede generar como esto, ¿no? Y bueno, también otro trastorno viene siendo el mutismo selectivo, que pues se caracteriza por la nula comunicación lingüística en ciertos contextos o en ciertas situaciones. Es importante saber que no está relacionado como a ningún problema en la comunicación, lenguaje o algún trastorno del desarrollo y puede existir como alguna comorbilidad con la ansiedad social. Y bueno, obviamente el hecho de pues dejar de comunicarnos repercute negativamente en relaciones sociales, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en cualquier ámbito, ¿no? Y justamente este trastorno es muy característico en niños, pero también puede ocurrir en adolescentes y adultos. También me gustaría comentar un poquito de otro que también suele ser muy común, es la fobia específica, que es cuando la ansiedad se presenta ante algún objeto, ante alguna actividad, una situación que se conoce como estímulo fóbico, que es pues temida irracionalmente, ¿no? Este es el caso de las personas que tienen pues el miedo a los perros, ¿no? Quizás tienen este miedo a los perros sin que a lo mejor antes los hayan mordido o sin haber tenido como alguna situación con los perros, ¿no? Simplemente es algo como irracional que no se sabe como el por qué, ¿no? Por qué se está originando. Y bueno, también el trastorno de pánico es cuando se presentan pues muy frecuentemente crisis inesperadas y no provocadas de miedo intenso y pues síntomas físicos de ansiedad severa. Esto también es conocido como ataque de pánico, ¿no? O sea, este trastorno se caracteriza por presentar recurrentemente varios ataques de pánico. Pero en unos momentos más les estaremos comentando un poquito qué es un ataque de pánico,
qué es lo que podemos hacer cuando experimentamos un ataque de pánico. Y bueno, no sé ustedes qué opinan de esto. ¿Alguna vez incluso ustedes han experimentado algún ataque de pánico? ¿Conocen a alguien que ha experimentado algo así? Bueno que lo mencionas, Mar, porque fíjate que justamente mucha gente se identifica con esto, ¿no? Ahora en esto de la pandemia, como hubo mucho confinamiento, o está habiendo todavía mucho confinamiento, no tenemos contacto con otras personas, el encierro, el estar, por ejemplo, pues todo el tiempo en un mismo lugar, no te desplazas a tu trabajo o a tu escuela, o este tipo de cosas que pues normalmente hacíamos, cotidianamente, lo hacíamos ahora como que está cambiando muchísimo, y a pesar de que ya tenemos bastante tiempo así, ha habido o tengo a bastantes conocidos que han sufrido justamente ataques de pánico, ¿no? Estas sensaciones de no poder respirar, de sudoración en las manos, de opresión en el pecho, de sentir que se van a morir prácticamente en ese momento, ¿no? Y resulta ser que están bien, que están en su casa, que no les va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, tienen estos síntomas, ¿no? Entonces, es donde podemos clasificar o identificar estos síntomas como pues un ataque de pánico con un estímulo, ¿no? Este estímulo pues viene siendo el confinamiento constante, ¿no? O no sé que ustedes qué opinen o si conozcan también a gente que ha estado bajo estos, pues sí, síntomas de la ansiedad o incluso de un ataque de pánico. Sí, justo, y también hablando del ataque de pánico, hay muchísima estigmatización cuando vemos ese tipo de conductas, a veces porque, bueno, desconocemos o no sabemos, o incluso también pasa que muchas personas sienten un malestar, ¿no? Constante, no saben qué pasa. Y bueno, de repente pues ya vas con algún especialista y tienes ansiedad o tienes algún otro tipo de trastorno, ¿no? Pero está mucho este estigma y cuando presentan estos ataques de pánico, pues se le dice a la persona que, pues, que está loca, que es irracional, que cómo es posible que no pueda controlar quizás en ese momento esa situación, o también solemos decir cosas equivocadas tratando de ayudar a la persona y en lugar de ayudarla, bueno, pues repercute, ¿no? Como no pasa nada, o cálmate, o ya no exageres, ¿no? Es la forma en la que a veces nosotros intentamos ayudar a las personas desconociendo que, bueno, hay un problema y no sabemos a veces qué hacer, ¿no? Y a veces por quererlo ayudar, bueno, pues es peor o sale, o es contraproducente justo por la persona, ¿no? Sí, ¿tú qué opinas, Mar? Sí, me parece que es correcto lo que dice Andy. Y bueno, creo que todos tenemos diferentes maneras ahora sí que de enfrentar este confinamiento, ¿no? Creo que sí, al inicio se presentaron muchos ataques de pánico en las personas, porque creo que justo también tiene mucho que ver como esta parte de la incertidumbre, ¿no? De cuándo voy a salir, cuándo voy a regresar a hacer mi vida normal, ¿no? Incluso por justo el miedo a contraer el virus, ¿no? También puede que las personas hayan enfrentado como alguna crisis de ansiedad, ¿no? Y bueno, justamente como dice Andy, creo que no es algo pues malo el presentar alguna crisis de ansiedad en estos momentos. Creo que tiene que ver con la forma en que cada quien vive pues ahora sí que su confinamiento, ¿no? Pero sí hay que aprender a regularlo, a ver qué nos puede ayudar a enfrentarlo, identificar justo, ¿no? Qué es lo que nos está pasando o cómo estamos como que viviendo ese ataque de pánico, ¿no? Quizás algunos en el ataque de pánico sienten esta pues sensación de que se van a morir, quizás otros no, quizás nada más por así decirlo, hiperventilan y ya no, o sea, se puede vivir de diferentes formas en las personas, ¿no? Entonces creo que es parte de aprender justo a conocerse, no sé qué opinen ustedes. Sí, a diferenciar los síntomas, ¿no? O sea, a lo mejor estoy teniendo un poco de insomnio
y quizá no me estoy yendo como por un ataque de pánico, ¿no? Sino por una ansiedad simplemente, que no estoy viendo cómo me estoy comportando recientemente, ¿no? O cómo se ha ido modificando mi vida recientemente, y resulta que pues ahora me estoy durmiendo a las 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea, viendo el celular, viendo a lo mejor la televisión, o haciendo todo menos durmiendo, ¿no? Entonces dices, bueno, yo a lo mejor pues no estoy súper bien, o sea, no me pasa nada, pues simplemente es que no puedo dormir, ¿no? Y bueno, ya vimos, como lo mencionaba Angie hace un momento, que también el no poder dormir o incluso el dormir de más puede reflejarse incluso como un síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces, eso que dijiste de que aprender a conocernos está muy bien, porque entonces así podemos tener como un parámetro, ¿no? Decir, bueno, me está pasando esto, ¿a dónde voy? ¿O con quién lo hablo? ¿Cómo lo expreso? Porque no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo como que con esta cotidianidad con la que vengo viviendo, ahora es como todo diferente, entonces me estoy saliendo de esto, ¿no? Entonces, habría que revisarlo, y bueno, vamos a tener muchísima información posterior al corte. Ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. No sé, antes decirles que nos escriban, tenemos, ya saben, nuestras redes sociales, en Facebook, mándenos sus comentarios, ya por aquí estoy viendo algunos. Arce Tespa, excelente tema, gracias, muy interesante. Me agrada este programa. Muchas gracias. Compártanos sus ideas, comentarios, aclaraciones, sugerencias, lo que ustedes quieran. Y regresamos en un minutito. Muchas gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Mi linda princesa, que las noches no son tan oscuras ni tan amargo el café que prepara tu mami en las mañanas. Como preparo el color de tus ojos de miel. Me gusta mirarte dormida y rezar, porque mis ángeles siempre te cuidarán, sea de día o sea de noche, estés aquí o allá. Nunca dejes de soñar. Hoy quiero que sepas, mi linda princesa, que las noches no son tan oscuras ni tan amargo el café que prepara tu mami en las mañanas. Como preparo el color de tus ojos de miel. Me gusta mirarte dormida y rezar, porque mis ángeles te cuidarán, sea de día o sea de noche, estés aquí o allá. Nunca dejes de soñar. Mi linda princesa.
Ok, bueno, muchas gracias por seguir aquí acompañándonos. Fue muy interesante la información anterior y bueno, regresamos con la siguiente pregunta, ¿no? O nos surge la pregunta de ¿cómo sabemos cuando estamos experimentando o alguien más un ataque de pánico? No sé si les gustaría apoyarme con eso, chicas. Sandy, no se te escucha, tienes tu micrófono apagado. Lo siento. Otra vez hablándole al viento y no me escucha nadie. Ok. Decía que antes del corte estábamos justo como viendo algunas características de los ataques de pánico. También son conocidos como crisis de ansiedad o crisis de angustia. Son episodios de ansiedad muy intensos, desproporcionados, diría yo, y muchas veces sin motivo aparente, ¿no? Puede ser que de repente pues estoy tranquilo, pensando en la nada, y me empiezo a sentir como muy ansioso, como que me oprimen el pecho, como que no puedo respirar, podría ser. Esos son algunos síntomas, ¿no? En ocasiones sí puede haber un estímulo, ¿no? Por ejemplo, me hicieron una llamada, ¿no? Mi hijo, no sé, a lo mejor me llamó y dijo que estaba en algún problema y entonces le acabó la batería y ¡chin! Ya no pude hablar con él. Entonces yo empiezo como que a hiperventilarme, a sentirme mal, a que me duele mucho la cabeza, pero realmente a lo mejor hubo un estímulo previo, que fue la llamada de mi hijo, que a lo mejor le pasaba algo, sin que le pase nada, ¿no? A lo mejor simplemente nos quería decir, voy a llegar más tarde o no sé, y yo me estoy como que imaginando cosas que ni siquiera están pasando en ese momento. Esto cabe mencionar que inician estos ataques de forma muy brusca y alcanzan su máxima expresión muy rápido. Suelen durar más o menos 1 hora aproximadamente y en ese momento la persona puede sentir que pierde el control de todo, ¿no? Que se va a morir, que puede sentir la necesidad urgente de escapar, de salir corriendo, de hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque su organismo pues así le está indicando que haga esas cosas. Durante un ataque de pánico también se puede presentar aceleración en la frecuencia cardíaca, la sudoración que les mencionaba, el temblor en las manos, la dificultad para respirar o asfixia, esta hiperventilación de la que hablamos, además como una sensación de ahogo, de que no puedo jalar aire, dolor o molestia en el tórax, esta opresión muy característica y que me imagino muchos han sentido, náuseas o dolor abdominal incluso, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o incluso un desmayo, ¿no? De tantas cosas que estamos sintiendo en este momento. Escalofríos o mucho calor también, además de que parestesias, que es una sensación de entumecimiento o de hormigueo, ¿no? O sea, no siento las piernas, siento que me están hormigueando, siento que ya no me voy a poder parar y entonces eso también me lleva a otro estado un poco más de preocupación o de angustia, ¿no? Una desrealización, esta sensación de irrealidad o despersonalización, esto de separarse de uno mismo, ¿no? De que no soy yo en este momento, o sea, me siento como que me estoy a lo mejor hasta observando a mí mismo desde otra dimensión, ¿no? Es una despersonalización. Y también el miedo a perder el control o volverse loco. Esto también pues nos pone en este estado, ¿no? De estar pensando en que, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Y pues esto nos aumenta más el estado de angustia y de estrés y pues pensamientos de muerte, ¿no? O sea, me voy a morir, algo me está pasando, se me va a parar el corazón, es que como no puedo respirar, ya me voy a quedar aquí, ¿no? Entonces es una combinación, como lo decíamos antes, de emociones casi en cascada. Cuando más tenemos miedo a algo, empezamos a sentir miedo por la otra cosa que a lo mejor no ha pasado. Entonces es muy característico y bueno, pueden presentarse algunos de estos síntomas, por lo regular 4 de estos, para considerarse ya un ataque de ansiedad. ¿No crees así, Andy? Sí, de hecho es muy interesante esto que comentas junto con Mariana y bueno, esto nos ayuda para sobre todo distinguir entre un trastorno de pánico y un ataque de pánico, ¿no? Porque ahí a veces hay como muchas confusiones respecto a esto y
una vez que ya nos dijiste los síntomas, también esto nos sirve, nos ayuda para quizás entender al otro, a la otra persona, y no minimizar este tipo de síntomas, como no decirle a la persona estás exagerando, ¿no? Y bueno, también otros tipos de trastornos pueden ser la ansiedad social, o se conoce también como fobia social, y esta se caracteriza por el miedo a situaciones sociales, donde el sujeto se siente comúnmente amenazado tras una evaluación. Puede ser una evaluación, una percepción o un juicio negativo que emite la sociedad sobre esta persona, ¿no? Es cuando el sujeto también se encuentra en situaciones sociales y teme a ser rechazado por algún motivo o porque no cumplo las expectativas de esa persona o de esas personas, ¿no? Y puede también existir un temor anticipado ante la situación. Si yo me presento el día de hoy ante un auditorio, pues quizás tengo miedo desde antes de que yo esté en el auditorio y bueno, esto se le conoce como un tipo de ansiedad anticipatoria, pero es ansiedad social, ¿no? Porque mi miedo es el juicio que las personas en el auditorio emitan sobre mí. También es como el miedo y las consecuencias de la interacción social, ¿no? Suelen ser a veces desproporcionadas y bueno, lo que como consecuencia o lo que pasa comúnmente, como ya hemos dicho, se evitan todos estos tipos de interacciones y bueno, no nos enfrentamos. Y también las personas con trastorno de ansiedad social pueden preocuparse incluso después de que se enfrentaron ante esa situación. Es decir, yo salgo del auditorio, termino de hacer lo que tenía que hacer, de hacer mi presentación, salgo y ya me estoy preocupando por lo que hice, ¿no? Me estoy preocupando por la situación en la que estuve y quizás estoy pensando que lo hice pésimo o que el juicio que emitieron de mí es totalmente negativo. Y bueno, otro trastorno que también es común es la agorafobia. Y bueno, es este miedo constante de permanecer en algunos lugares. Estos lugares no solo son cerrados, ¿no? También existe el miedo a los lugares abiertos. Esto es como, es el miedo porque se puede percibir o porque yo veo en un lugar abierto o cerrado que existe alguna dificultad para salir en caso de alguna emergencia. Es decir, si yo estoy en algún concierto, es un lugar abierto, ¿no? Pero de repente a mí se me ocurre que puede haber algún incendio y, bueno, ¿cómo voy a salir, no? También existe como este miedo y se conoce como agorafobia. Y el otro tipo de trastorno es como el trastorno de ansiedad generalizada y es, bueno, la persona no puede controlar su preocupación y esta preocupación justo se relaciona con diversos sucesos o actividades según el DSM-5. O sea, todo esto va a depender. Sí, me parece pues bien lo que estás comentando. Justamente creo que el trastorno que ahorita mayormente se pudiera estar presentando en la población es este último que comentas, el trastorno de ansiedad generalizada. Y pues también me gustaría agregar un poquito a esta parte que comentas de este trastorno, que incluso la persona puede parecer pues incapaz de liberarse de sus preocupaciones, puede percibir justo los problemas como enormes, aunque justo no lo sean, puede pasar el día lleno de preocupaciones, tensiones exageradas, incluso cuando hay algo o nada que las provoque, ¿no? Y usualmente son conscientes de que su ansiedad es más intensa de lo que amerita la situación, pero no pueden como llegar a controlarla como mucho, ¿no? Y pues esto quiere decir que su cabeza está yendo al 1000 por hora todo el tiempo, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de lo que mencionaba Sandy, de estas crisis de ansiedad, de crisis de angustia, también, bueno, hizo un poquito de énfasis en la parte de que duran más o menos 1 hora. Sí, pero igual es importante saber que no necesariamente en los 60 minutos vas a estar experimentando como
como todos estos síntomas que nos compartió Sandy, ¿no? O sea, puede que a lo mejor en 20 minutos los experimentes y después van disminuyendo y como que ya cuando concluye, pues ya pasaron los 60 minutos, ¿no? No significa que los 60 vas a estar ahí como todo muerto como de angustia, ¿no? Y bueno, también me gustaría como comentarles un poquito que existen también dos formas de caracterizar la ansiedad. Una es la ansiedad de estado, otra es la ansiedad rasgo. Y bueno, la ansiedad rasgo es esta predisposición constante de una persona a percibir amenazantes, pues las situaciones ambientales como parte de su personalidad. Esto ya digamos que lo trae como el individuo, ¿no? Y podríamos decir que esta ansiedad es estable y es como consistente como parte del comportamiento de esa persona. Y la ansiedad de estado es justo esa ansiedad momentánea que se presenta en la persona ante un ansiógeno, ¿no? Un estímulo que nos causa ansiedad. No se está en estado ansioso todo el tiempo, pero justamente en un momentito hay algo que lo detona y esta es la ansiedad, pues la ansiedad de estado, ¿no? Y bueno, la ansiedad depende del grado y tipo de algún factor ambiental. Sandy, a mí me gustaría un poquito que también comentáramos acerca de las estadísticas, de la prevalencia. No sé, ¿nos podrías comentar un poquito de esto? Sí, Mar, fíjate que, bueno, justo lo que mencionas de esta como forma de diferenciarlo y que aparte de todo, el trastorno de ansiedad generalizado es el que más común hay hoy en día y el que está como que más frecuente ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pienso que ahorita, por ejemplo, las estadísticas en cuestión a la prevalencia de este trastorno, pues pueden ir en aumento, ¿no? Sin embargo, la ansiedad junto con la depresión son trastornos más comunes o los trastornos más comunes a nivel mundial. Y bueno, se estima que los trastornos por depresión y por ansiedad han aumentado hasta un 50% desde 1990 hasta el 2013. O sea, esto es una información relativamente antigua, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que al día de hoy, ahorita con esto de la pandemia, yo pienso que estos números pueden estar disparadísimos, ¿no? O sea, yo creo que en conjunto con la depresión, por eso hemos estado hablando de estos dos temas realmente pues en conjunto, es porque se están manifestando muy comúnmente en las personas, pero no solamente en los adultos, ¿no? Sino también en los niños y en los adolescentes. Los trastornos de ansiedad como grupo son enfermedades mentales comunes, ¿no? Y los trastornos de ansiedad también son más prevalentes en mujeres, ¿no? Pero esto no quiere decir que solamente las mujeres lo presenten, ¿no? O sea, sino que se presenta más en ellas. Sin embargo, pues todos estamos expuestos a esto. Además, hay un dato muy curioso, ¿no? Estos trastornos de ansiedad pueden ser más comunes que la diabetes. O sea, imagínense, ¿no? Hay muchísimos diabéticos en nuestra población, digamos, en donde nosotros vivimos, en nuestro país. Imagínense que este trastorno puede llegar a ser más común que la diabetes, ¿no? Entonces está así como que desorbitante. Es como preocupante también y habría que estar como muy atentos, como decíamos anteriormente, de pues nuestro estado, de nuestra salud física, pero también de nuestra salud mental y pues de nuestros seres queridos, ¿no? Para poder identificarlos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud asegura que el tratamiento en trastornos como la ansiedad y la depresión representan muchísimo dinero, ¿no? Alrededor de $1 billón al año en el mundo. Entonces, tiene una retribución de $4 por cada dólar invertido. Esto quiere decir que es el resultado de la estabilidad emocional y aumento en la productividad. O sea, es redituable invertir en el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. Sin embargo, existen gobiernos que, pues bueno, como el nuestro, no quiero decirlo, pero pues que invierten muy poco en la salud mental, ¿no? Entonces, esta sería la tarea y pues bueno,
hace poco la Organización Mundial de la Salud pues también proponía justo esto, ¿no? Promover la salud mental a nivel mundial, pero haciendo que los gobiernos aumenten sus inversiones para que la gente pues pueda recibir tratamientos dignos y adecuados a cada uno de los trastornos mentales, ¿no? Ahorita estamos hablando de depresión y ansiedad, pero bueno, esta sería una tarea muy difícil, pero que tampoco es imposible, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que estar como atentos a lo que pues nuestras autoridades nos señalen en cuanto a lo que tenemos y pues aprovecharlo, ¿no? O sea, si de por sí es poco y luego no lo aprovechamos. Entonces, no sé qué opinan al respecto, ¿no? Pero es como estar insistiendo, ¿no? No solamente identificarlo, ¿no? Sino también echarnos mano de lo que ya existe, de las instituciones que existen para poder pues tener un tratamiento adecuado. Sí, justo Sandy, como tú decías, no solamente es la cuestión económica, o sea, influye mucho que inviertan o no como en este tipo de cuestiones, de tratamientos en salud mental, pero también es un cambio ideológico, ¿no? Un cambio en que el ir al psicólogo no significa que esté loco, a veces ni siquiera significa que lo necesite, ¿no? Simplemente pues es un acompañamiento, es una guía, es una base. Es como nosotros irnos metiendo más en esta cuestión de es algo normal, es algo que quizás todos en algún momento deberíamos de hacer, ¿no? Ir al psicólogo y no pasa nada. O sea, también es esta ideología, esta concepción que como sociedad tenemos, ir quitando muchos mitos y mucho estigma, ¿no? Uh-huh. Y también, sobre todo, bueno, ya creo que ya se está cambiando un poco ese esquema, sin embargo, hace falta todavía mucha empatía respecto a los trastornos mentales, no solamente en la ansiedad, sino en los demás, ¿no? En general, sí, estoy de acuerdo. Y claro, y bueno, también, ya que hemos hablado como de las causas, me parece muy importante, pues, mencionar que, bueno, también en este tipo, en la ansiedad, influyen factores biológicos, ¿no? Como la genética, factores psicosociales, pueden ser problemas relacionados con el trabajo, con la familia, problemas quizás amorosos, personales, o incluso cambios, ¿no? Cambios como muy drásticos, que cambian nuestra vida totalmente, ¿no? Como nos pasó a todos o a la mayoría con esta pandemia. O también pueden ser algunos hechos traumáticos, como accidentes graves, desastres, quizás algún asalto, algún secuestro. Y bueno, también hay como consecuencias psicodinámicas, ¿no? Y según la psicóloga Helen Kaplan, ella dice que la ansiedad podría ser una respuesta individual a un peligro que nos amenaza desde dentro, en forma de un impulso instintivo prohibido, ¿no? Que está a punto de escapar de nuestro control, ¿no? O sea, ya el individuo ya no lo controla, y también suele estar relacionado como con otros factores cognitivos, conductuales. Siempre está está relacionado, bueno, según la terapia cognitivo-conductual, el sistema de pensamientos negativos, quizás la sobrevaloración amenazante de los estímulos, y bueno, también como la infravaloración de potenciales personales, ¿no? O también esto puede ser por conductas aprendidas, ¿no? Hemos vivido así y así es como nos desarrollamos, y justo por eso nunca nos damos cuenta, porque así es como hemos crecido y ya lo vemos como algo normal, ¿no? Pese a que el malestar sigue estando ahí, ¿no? ¿Qué opinan? Estoy de acuerdo, Andy. Y sobre todo, como se nos está casi acabando el tiempo, a mí me gustaría que me apoyaran con información de cómo podemos ayudar a una persona que está teniendo un ataque de pánico. Muy rápido, así como para puntualizarlo, porque es muy importante. Y me parece muy importante esto, Sandy. Creo que primero es muy importante lograr que la persona que esté experimentando el ataque
justo mantenga la calma y pues controle su respiración, ¿no? Porque es muy probable que la persona esté hiperventilando, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, el hecho de que permanezcamos con ella puede generar también una sensación de seguridad y puede hacer, o sea, al generar esta sensación de seguridad puede hacer que su ansiedad vaya a disminuir un poco. También hay que darle certeza a la persona de que no va a morir y hacerle saber que justo ese momento es algo temporal que va a pasar y que no le va a durar como para siempre, ¿no? Porque justamente al brindarle nosotros esta información va a poder como controlarse un poco. Tampoco justo es recomendable abrumar a la persona con tantas cosas. Si nosotros empezamos a hablar así como locos, pues no le ayuda a la persona porque pues la podemos alterar más y la persona en ese momento no nos va a estar poniendo atención porque su mente está como en otro lado. Incluso podemos hacer algún ejercicio con la persona pues para que dirija su atención a otro lugar, ¿no? Y no a sus síntomas. Podemos decirle que podemos ayudarle como a respirar, ¿no? Podemos decirle como, a ver, imita mi respiración, vas a respirar al mismo ritmo que yo, y nosotros pues podemos irle poniendo como el ejemplo de una respiración pausada para que la persona pues también pues la controle, ¿no? La suya. Y bueno, creo que tampoco hay que ser invasivos si la persona no quiere hablar, como ya lo habíamos mencionado también en el programa de depresión. Si la persona no quiere hablar, no hay que hacerla hablar a la fuerza, hay que saber qué es lo que la persona necesita en ese momento, porque quizás a lo mejor nosotros podemos decir, ay, no sé, pues darle un abrazo le va a servir, ¿no? Pero quizás la persona es lo que menos le va a servir, ¿no? Quizás no quiere que lo abracen, ¿no? Entonces, es muy importante preguntarle qué es lo que necesita, y lo peor que podemos hacer es justo entrar en pánico con la persona, porque si no, van a ser ahí como que ni uno ni otro, ¿no? Sí, ni uno ni otro. Y bueno, no quisieran comentar algún sí, es como otra cosa más que pudiera ayudar en ese momento, alguna técnica de respiración. Sí, como cuando te dicen en el avión, ¿no? Que te asegures tú primero con tu mascarilla para que después puedas ayudar al otro, ¿no? O sea, tampoco te puedes poner así como en el mismo ataque de pánico, porque entonces ahí ya va a haber problemas, ¿no? Entonces sí, estar muy conscientes de que pues se trata de ayudar, no de empeorar la situación y no de hacer sentir mal a la persona que está pasando por el ataque de ansiedad, ¿no? Sí, Marco, concuerdo contigo, y qué bueno que lo mencionaste, porque es muy importante pues saber qué hacer, ¿no? De pronto no nada más identificarlo, sino saber qué hacer. Existen como muchas técnicas de respiración y es importante que también estemos como que al tanto de estas, ¿no? Justo a mí me gustaría comentar un poquito sobre una. Es muy importante aprender a inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Podemos inhalar de entre 5 a 7 segundos, mantener la respiración 2 a 3 segundos y luego exhalar igual en 5 a 7 segundos, y esto puede ayudar a controlarla, ¿no? Pero pues creo que ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Igual pues en otros programas tendremos más oportunidad de comentar un poquito de estas. Y bueno, se ha terminado nuestra transmisión del día de hoy. Esperamos que haya sido pues de utilidad para todos ustedes. El próximo lunes vamos a tener estrés y burnout. Es muy interesante, va muy ligado, y además tenemos una invitada muy especial. Entonces, no se lo pierdan, por favor. Estrés y burnout, próxima semana. Que tengan una linda tarde. Nos encantó que estuvieran aquí. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram. Estamos como Conciencia Colectiva y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que descansen. Bye, bye. Bye. Todos a portarnos bien. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Les agradecemos mucho su compañía y no olviden conectarse el próximo lunes 6 p.m. Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto Radio MX.com para seguir compartiendo nuestro espacio. Hasta la próxima.
Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.